Vamos a ver la parte teórica de lo que es el diseño de dashboard. Recuerden que los dashboard o tablero de control se utilizan mucho como herramienta para monitorear indicadores o los KPI, que son los indicadores clave de desempeño, para ver cómo va avanzando o va evolucionando nuestra intervención, ya sea a nivel de un proyecto, un programa o un negocio que tú puedas tener. Entonces, siempre vamos a ver a nuestro tablero de control, ya a nuestro dashboard, como repito, es una herramienta para que nos pueda dar ciertas alertas, pero esa herramienta va a tener cierta ruta o cierta gestión de datos. Como el primer paso dentro de esta gestión de datos, como el paso número uno, es el acceder. Tú vas a acceder a una fuente de datos. La fuente de datos, en este caso, el curso va enfocado a diseñar este tipo de herramientas en Excel. Entonces, la fuente de datos que vamos a trabajar nosotros va a ser todo en Excel. ¿Ok? Pero yo puedo tener en el mismo archivo varias pestañas o varias hojas dentro del mismo archivo donde puedo tener diferentes datos y tengo que buscar esos datos ahí. La segunda parte es que mis datos o mi base de datos debe estar normalizada, debe estar limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos ahí tengan todo la misma estructura y homogeneidad. Si es una columna que va a ir fechas, entonces que se mantenga fechas, no puede ir, por ejemplo, no hay fecha o falta dato, o en este caso otra variable que no sea fecha. Si es un número, no puede ir un campo que sea texto. Entonces, la limpieza o la normalización de los datos es que todo tenga la misma estructura, ¿no? Como paso 2. En el paso 3 es, por ejemplo, lo que mencioné, yo puedo tener un archivo en el cual tengo varias pestañas en el mismo archivo. Yo puedo tener en el mismo archivo una pestaña que sea todos los datos de capacitación, otro tengan todos los datos, por ejemplo, de actividades programáticas que pueden tener ustedes, y otro puede tener una pestaña de presupuesto. Entonces, en ese sentido, ya nosotros podemos trabajar y ver cómo se pueden vincular o relacionar esas bases de datos en un campo en común. El campo en común puede ser un lugar, puede ser un sector, puede ser un área de trabajo, qué sé yo. Entonces, ese es el tema de cómo vamos a relacionar con el modelo. Después vamos a poder explorar, donde ahí ya vamos a poder construir nuestras tablas, nuestros cuadros, nuestras fórmulas, o lo que yo necesito para poder sacar el dato. De ahí, una vez que ya tengo todo eso, voy a poder visualizar los datos, ¿no? Voy a construir los gráficos dependiendo el tipo de dato que tengo. De ahí lo puedo compartir, en este caso el archivo, puedo actualizar mi información, porque la idea que construir estas herramientas es que también se actualice, entonces le siga ingresando datos y se vaya actualizando para poder tener el estado actual de mis proyectos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es un tablero de control, un dashboard, que es similar al tablero que tenemos en estos autos o lo que vemos nosotros en los autos. Estos tableros, por ejemplo, puedes tú visualizarlo, que nosotros no estábamos viendo constantemente el tablero del auto, nosotros estamos viendo la carretera, cómo está avanzando y todo ello. Entonces, cuando enciende una luz del tablero, me da una alerta y tengo que tomar una acción, ¿no? Por ejemplo, una acción. Por ejemplo, si se enciende la luz del que el motor está caliente, me detengo para ver qué es lo que ha pasado. O si enciende la luz de que el combustible está bajo, entonces me tengo que buscar un grifo para poder abastecerme. Entonces te das cuenta de que esas alertas es el objetivo que es el tablero para tomar una decisión. Y eso es lo que debe cumplir el dashboard o este tipo de herramientas, donde que te diga cómo estás ahorita de un golpe de vista y con ello tú puedas tomar una decisión en el momento oportuno. Asimismo, bueno, esta es la parte ya de la definición, pero es lo que te digo que es un tablero de control, un dashboard, ¿no? Es que me muestre datos, como repito, para tomar decisiones en el momento oportuno.
Entonces, con ello, hay todo un proceso y una ruta para diseñar estos tableros de control o estos dashboards. El primer paso para construirlo es que tú tienes que sentarte, si tú eres la parte de monitoreo o es la parte programática o operativa, tú tienes que sentarte con el equipo que opera o que implementa y que te cuente cómo es la dinámica de su intervención. Ese que te cuente debe estar enmarcado en un plan grande, o un plan estratégico, un plan operativo, un plan de actividades, ¿ya? Entonces, todo ese plan tiene una lista de acciones y toda esa lista de acciones tiene ciertas metas. Entonces, ellos tienen que contarte cómo es la dinámica de sus actividades que incorporan o implementan en cada momento. Una vez que ya has reunido con ellos, ya has planificado qué información necesitan de importancia para saber cómo van o cómo van evolucionando, vas a ir a la segunda parte, que es ver qué requerimientos se van a necesitar. De esa N actividades que puedes tener, te va a salir N indicadores, N medidas, porque si tú tienes un plan, tienes objetivos, tienes métricas o tienes metas y hay que medirlo. Entonces, eso es buscar cuáles son los indicadores que te va a ayudar que de un golpe de vista vea cómo estoy. Ahora, no todos los indicadores deben estar visualizados en tu tablero de control de tu dashboard, no todos. Solamente tienes que identificar los más claves, o sea, cuáles son los indicadores potentes o los importantísimos en la cual deberían estar dentro de tu tablero que me diga esto está avanzando bien o esto hay que modificar o esto hay que mantenerlo. Entonces, los otros indicadores que puede ser ya sea de acciones o otros tipos de campos o categoría, puedes tenerlo como complemento en otros tipos de pantallas, pero no todo en una sola pantalla. Una vez que ya defines esa lista de indicadores, tienes que definir cuáles son los parámetros de cortes o los puntos de cortes. Como, en ejemplo, yo tengo un indicador, por ejemplo, el porcentaje de personas capacitadas. Entonces, para ti, ¿qué cosa va a ser una persona capacitada? Tú puedes tener en cuenta que la persona capacitada, si yo tengo 4 talleres que asisten, solamente de 3 a 4 talleres ya están capacitados. Puede ser que pasen un examen inicial, que para mí eso es el que esté capacitado. O puede ser que yo le evalúe después de 2 meses a la persona que ha asistido al proceso de capacitación y si recuerda lo que ha aprendido, entonces ya está capacitada. Entonces, hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos medir ese indicador. Y ese indicador tú lo puedes mostrar en número o en porcentaje. Si tú lo muestras en un porcentaje o un número, tienes que tener un punto de referencia o comparación. Si hablamos de porcentaje, por ejemplo, si es de 0 a 100%, yo tengo que tener un punto o, en este caso, esas referencias. Como por ejemplo, para mí, de 0 a 50% será bajo, de 50 a 75% será medio y mayor a 75% será bueno, ¿no? O aceptable. Entonces, tú tienes que saber cuál es el punto para que te dé la alerta, porque si es que no tienes ese tipo de comparación o ese parámetro, ¿con qué te vas a comparar? ¿Con qué vas a hacer tu referente? No sabrías saber en qué momento te da la alerta, porque simplemente te va a mostrar un número, te va a mostrar un porcentaje, pero no con cómo lo comparo. ¿Ok? Entonces, ese es algo que ustedes también tienen que ir definiendo. Y una vez que ya tiene eso, entonces ahora sí nos sentamos a construir o diseñar nuestro primer paso de nuestro diseño de herramienta. Todavía no construimos los gráficos, sino que comenzamos a construir nuestras bases de datos, la normalizamos, buscamos las relaciones, buscamos las tablas o cuadros, o aplicamos todas las funciones o fórmulas que necesito para sacar el dato del requerimiento que me han solicitado de los indicadores. Y una vez que has hecho esto, ya ahora sí nos ponemos a construir. Hay un sinnúmero de visualizaciones que tú puedes usar. Hay gráficos ya preestablecidos en Excel que tú puedes tenerlo, o existe otro tipo de visualizaciones que te puede ser mucho más amigable o atractivo tu presentación. Asimismo, una vez que termines de hacer esas visualizaciones, ya viene la etapa de la entrega. Pero no, una vez que termine el dashboard no lo voy a entregar directamente, sino tengo que validarlo, y eso lo validan con el equipo de campo, con el equipo operativo,
para ver si funciona, si corre bien los cálculos, si corre bien la dinámica del llenado o la actualización de los datos. Y entonces siempre eso, en esas reuniones de validación hay ciertos ajustes, se da el ajuste y después próximamente ya se entrega el producto final, que es el dashboard. Entonces, esta es la ruta que se necesita para poder construir estos tipos de herramientas de monitoreo y podemos nosotros saber cómo está nuestro proyecto, programa o negocio que estamos implementando. ¿Ok? Luego, vamos a tener ciertos criterios para diseñar estos dashboards o tableros de control. En primer lugar, es cómo manejamos esos datos y para quién va a ir esos datos. La primera pregunta es, ¿a quién le estamos mostrando los datos? Todos los dashboards hay diferentes tipos de niveles. Hay 3 niveles. Un nivel que es operativo, en la cual lo manejan simplemente los jefes o el equipo operativo, que está directamente en campo, ¿ya? Y comienza ahí alimentando la información y simplemente me da reportes de actualizaciones, de cuánto he hecho, cuántas, por ejemplo, visitas, cuántas ventas, cuántos registros he realizado y me puede dar ese tipo de datos. Entonces, ese es el operativo. Pero si es a nivel de coordinación, yo no necesito que me diga cuánto, sino cómo se está comparando ese registro con la meta que estoy planteado. Si a la semana estoy llegando bien a mi meta, o al mes, o al trimestre, entonces tengo que tener ese tipo de comparación y cruzar con otros tipos de indicadores para ver si es coherente lo que estamos mostrando. Y otros son los estratégicos, que son más a nivel directivo, que eso lo compara ya con los objetivos estratégicos o tus planes estratégicos que puedas tener en tu organización o tu empresa. Entonces, ahí hay que preguntarnos siempre a quién vamos a mostrar los datos. Hay que construir un tablero de control dependiendo quién es el usuario que lo va a utilizar, ¿no? Segundo, es cuál es la situación que queremos contar, o sea, qué es lo que quiero contar con esa herramienta. Entonces ahí tienes que definir si lo vas a hacer simplemente que te muestre números, ¿no? Entonces, ¿para quién va ese, qué es lo que quiero contar con esos números? O quiero hacer un tema de comparación o una tendencia, o quiero ver que cómo se relaciona entre una variable y otra variable, o los indicadores en sí, o comparar con otro punto de referencia a nivel nacional o regional o local. Entonces tengo que saber qué es lo que quiero contar. Entonces ahí tengo que definir qué número y qué cálculo le quiero hacer para saber qué tipo de visualizaciones van a intervenir. Y el tercero es cómo debo de presentar los datos. Si lo puedes presentar también los datos en forma, como digo, hay forma de presentar un indicador, o es el porcentaje o el número. Pero hay algunos que tienen demasiado detalle el número, entonces no tengo que poner, por ejemplo, si tienes un número de millones, no le vas a poner todo el número entero, mejor hay que resumir el número para poder visualizarlo de la mejor forma. Entonces, con ello, hay que tener en cuenta los 5 errores más comunes que se tiene al diseñar el dashboard. El primero, como te digo, no es que ceder demasiados datos o visualizaciones en una sola pantalla. Hay que ser, los KPI tienen que ser lo más reducidos. Si tú ves un dashboard que tiene 3 niveles de filas, que en cada fila tiene 4 o 5 gráficos, demasiados datos. Entonces hay que ver, porque la idea ya es que, como te digo, esta herramienta me tiene que dar de un golpe de vista cómo estoy. En cambio, si me llenas de visualizaciones, me vas a tomar más tiempo en poder ver cada uno. Ahora, cada gráfico, cada visualización me puede llevar a otra página donde está el detalle. Eso se puede hacer para no llenar tanto las visualizaciones. Y ahora hay otras cosas que vamos a ver durante el curso, como por ejemplo con las imágenes vinculadas, de que puedo tener unos 5 gráficos nada más en mi pantalla, pero puedo ver el detalle cuando quiero ingresar a uno de los gráficos que vamos a trabajar. Entonces, un primer error es que no cedamos mucha información, muchos datos en una sola pantalla. El segundo es proveer un contexto inadecuado de los datos, ¿no? Por ejemplo, si es un número en el título que dice la visualización, no le voy a poner un gráfico de un porcentaje. ¿Por qué? Porque no encaja. Me estás diciendo que es número y al final me muestras un porcentaje. Hay que darle el contexto que necesita cada uno de los datos.
Otro, como te mencioné hace ratito, la visualización con demasiada precisión o detalle, o sea, si tiene muchos decimales, si tiene mucha extensión en ese tema, entonces no, hay que reducirlo lo máximo posible para que la lectura sea ligera y muy rápida. Por último, elegir un medio inapropiado de visualización, ¿no? Si, como te digo, si es que yo necesito mostrar un número, no puedo usar un velocímetro, ¿no? Son otro tipo de visualizaciones. Si yo necesito usar tengo un indicador que marca de 0 y supera el 100%, no puedo usar cierto tipo de visualizaciones. Tengo que ir cambiando con una forma en la cual me dé el dato que quiero mostrar. Por ejemplo, hay gráficos que no se pueden mostrar valores negativos. Entonces, tengo que saber cuáles, por ejemplo, los circulares. No puedo mostrar en un gráfico circular un valor negativo. ¿Ok? Y por último, no hagamos demasiado decoración, saturemos demasiado con colores, imágenes, todo, que más lo que atrae son ese fondo, que al final es los datos que queremos nosotros ver. Entonces, que no nos distraiga ese tipo de decoraciones o adornos que a veces le podemos poner a los dashboards. Entonces, esos son los 5 errores mucho más comunes. Y estos son los 3 tipos de paneles o dashboard que te mostraba, ¿no? El estratégico, que es más que todo que responde a niveles directivos, y los reportes son trimestrales. Están los gerenciales, que manejan a nivel de coordinaciones o gerencia, que son a nivel mensual, ¿no? Y ese es la cual alimenta los operativos, que es el siguiente, que simplemente me da un conteo de lo que estoy avanzando día a día o semana a semana, ¿ya? Entonces, la idea es que estos dashboard operativo alimente al gerencial y este alimente al estratégico para poder tener una correlación entre todos los niveles y estar actualizado todos esos espacios. ¿Ok? Asimismo, existe toda una gama de opciones para tú saber qué tipo de visualizaciones necesitas para cada situación. Entonces, hay 4 categorías para elegir las visualizaciones. Hay una de comparaciones, y ahí están los tipos de gráficos que necesita. Hay un tipo de distribución, de composición de cada uno o de relación. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero mostrar en mis datos, yo puedo elegir el tipo de gráfico. Ahora, ¿le podemos hacer variantes a los gráficos? Sí, lo podemos hacer variantes para que ustedes puedan determinar qué es lo que necesitan. ¿Ok? Y este es importante y eso es algo que siempre les digo a todos los que necesitan o solicitan un archivo que les facilite una herramienta, que no son plantillas. Los dashboards definitivamente no son plantillas. Los tableros de control del dashboard se construye específicamente por una necesidad de interés del proyecto, con las características, con los puntos de referencia, con la cantidad de información que necesita y con las bases de datos o data en la cual tiene su propia particularidad. Los dashboards no son plantillas. No puedo decir, yo construyo un dashboard y te comparto contigo, te sirve como referencia para saber qué es lo que puedas hacer. Pero no es que voy a poner mis datos encima y actualizo y me va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque el dashboard que yo construyo para mi proyecto no necesariamente va a cumplir los requerimientos o la información o los datos que tú necesitas en tu intervención. Por eso cada herramienta se construye por cada necesidad o proyecto, área, momento que tú necesites. ¿Ok? Ese es algo muy importante. Y ahora sí, vayamos ahora a construir nuestros primeros dashboards, ¿ya? Y nuestras primeras funciones que en todo este tipo de herramientas.